En 1989, un periodista británico llamado Graham Hancock hizo una declaración que sacudió al mundo. La legendaria Arca de la Alianza no estaba perdida, sino a salvo, escondida en una iglesia de Etiopía, a donde había sido trasladada en secreto hacía más de 1000 años. En todo el mundo, solo hay un país en el que encontremos viva la tradición de adorar el Arca de la Alianza. Y ese país, por muy extraño que sea, es Etiopía. Lejano, en el corazón de África, un país antiguo y misterioso. Un país que tiene una población judía. Judíos etíopes autóctonos de los que no se sabe su origen. Ningún estudioso ha sido capaz de explicar de manera satisfactoria ni siquiera cómo llegó el judaísmo a Etiopía, ni cuáles son sus orígenes. Además, Etiopía es un país cristiano. Fue uno de los primeros países del mundo en convertirse al cristianismo, aproximadamente en el año 350 después de Cristo. Así que tenemos dos antiguos caminos paralelos, el judaísmo y el cristianismo, que discurren conjuntamente en el país. Ambas fes veneran el Arca de la Alianza, y ambas creen firmemente que ésta descansa actualmente en una pequeña capilla anexa a la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Pero si el arca ha estado en Etiopía todo este tiempo, ¿cómo es que el resto del mundo no se ha dado cuenta de ello? Puede que parte de la respuesta esté en la leyenda de cómo el arca llegó a Etiopía desde Israel. La Biblia narra que en tiempos de Salomón, Jerusalén era visitada por la misteriosa reina de Saba. Los etíopes creen que era reina de su país. La leyenda del arca y su relación con Etiopía ha sido el objeto de estudio al que el experto y director del Instituto de Estudios Semíticos, el etíope Dr. Ephraim Isaac, ha dedicado toda su vida. Quizá las leyendas más elaboradas e interesantes que se han desarrollado alrededor de historias de la reina de Saba se encuentran en el libro La Gloria de los Reyes. Después de que la reina de Saba viniera de visita y el rey Salomón la sedujera, volvió a su tierra natal. Y se quedó embarazada. Tuvo un hijo al que llamó Menelik. La leyenda etíope cuenta cómo años más tarde, Menelik fue a visitar a su padre a Jerusalén para ser educado. A pesar de la insistencia de Salomón en que se quedara, Menelik volvió a Etiopía con el hijo primogénito del sumo sacerdote. La leyenda cuenta que se llevaron consigo el arca y que la guardaron en un templo que se convertiría más tarde en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Es una historia fascinante y es fundamental tanto en la tradición de la Etiopía moderna como en la de la antigua Etiopía. Y esos pensamientos, esas creencias, han influido en la actitud de Etiopía hacia el antiguo Israel, hacia la religión de Israel. Según la propia leyenda, junto con Menelik vino la creencia en un solo Dios. ¿Es eso cierto? Como estudioso, siempre se intenta llegar a una verdad que es en realidad algo muy relativo. Es una historia que está ampliamente recogida y respetada en la tradición etíope. Yo no voy a decir si esta historia es verdadera o es falsa, porque yo lo que intento es comprender cuáles son las raíces de dicha historia. Esta fue la primera leyenda que Hancock encontró como corresponsal del Economist en el este de África en 1983. Hay graves problemas con esta leyenda. Aksum no existía en tiempos del rey Salomón. En ese lugar no había nada. Aksum no se edificó hasta el siglo V, es decir, es una ciudad antigua, pero no lo suficiente como para haber albergado el arca en la época del rey Salomón. Cuando di con ese dato,
empecé a replantearme el tema como un conjunto y empecé a analizar todo lo concerniente a Etiopía. Y conforme lo hacía, me iba dando cuenta de que esto encerraba un gran misterio. La primera pregunta que se hizo Hancock fue exactamente, ¿había desaparecido el arca? El arca no fue robada del templo de Salomón cuando éste gobernaba, y no fue traída a la ciudad de Aksum, en Etiopía. Primero porque Aksum no existía, y segundo porque si estudias la Biblia detalladamente como lo he hecho yo, si aplicas un programa informático a la Biblia para buscar no solo referencias directas al Arca de la Alianza, sino también indirectas, se obtiene un resultado muy interesante. Y es que el Arca de la Alianza todavía se encontraba en el Templo de Salomón en el año 701 a.C., 200 años o incluso más después del reinado salomónico. Yo particularmente no tengo ninguna duda sobre el resultado obtenido por ordenador. El arca estaba en el templo en el año 701, pero no lo estaba en el año 626 a.C. Y para mí, esta fue la primera pieza de un rompecabezas gigante a la hora de resolver lo que pasó realmente con el Arca de la Alianza. Hay un vacío de 80 años durante el que nuestra arca desapareció del templo. Estaba allí en el 701, pero no lo estaba en el 626. ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo en ese periodo de 80 años que pudiera explicar la desaparición del Arca de la Alianza? La respuesta a esa pregunta era sí. Según la Biblia, algo muy importante sucedió en ese periodo de 80 años. Un rey llamado Manasés subió al trono de Jerusalén. Manasés hizo algo inconcebible que pudo ser la causa para sacar el arca de Jerusalén: convertir el templo de Salomón al culto pagano, instalando una figura pagana en lo más sagrado. Es en torno al año 650 a.C. El Arca de la Alianza fue trasladada del templo por sacerdotes que eran fieles a la antigua fe judía y que no podían permitir que el arca se quedara en un edificio que también contenía un ídolo pagano. Se la llevaron. Y lo que yo he establecido es que se la llevaron fuera de la tierra de Israel para evitar el riesgo de que se contaminase con los pecados de Manasés. Pero, ¿a dónde se la llevaron? Los devotos sacerdotes pudieron haberse llevado el arca a la isla Elefantina, enfrente de la moderna ciudad de Asuán, en el río Nilo. En Elefantina emerge otro gran enigma arqueológico. Allí se construyó un templo judío alrededor del año 650 a.C., exactamente en la época que Hancock señala para el traslado del arca desde el templo de Salomón en Jerusalén. Durante muchos siglos hubo una comunidad judía en la isla de Elefantina. No tenían templo, ya que ninguna comunidad judía de fuera de Jerusalén tenía. Se suponía que el único templo era el de Salomón, y su función era albergar el Arca de la Alianza del Señor. Pero misteriosamente, al mismo tiempo que el arca desaparece del templo de Salomón de Jerusalén, se construye un templo judío en Egipto, en la isla de Elefantina, con la misma función: albergar el Arca de la Alianza. Según la investigación de Hancock, el arca permaneció en Egipto, en la isla de Elefantina, durante más de 200 años. En este periodo, los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y forzaron a los judíos al exilio. Cuando los israelitas volvieron para construir el segundo templo, la fe judía había cambiado. El arca ya no era la materialización de Dios. Por contra, ésta se había convertido en un símbolo innecesario para alabar a una deidad invisible y omnipresente. Ya no era necesaria la presencia del arca, aunque, como es de suponer, no fue olvidada. Y aquí viene otro enigma. ¿Qué pasó con los judíos que vivían en la isla de Elefantina? Una comunidad ingente. Se desvanecieron sin dejar rastro en la historia. No hay pruebas de que fueran masacrados.
Simplemente parece ser que hicieron las maletas y se fueron. Y pienso que eso es exactamente lo que hicieron. Recogieron sus bártulos y se fueron llevándose el Arca de la Alianza consigo, sin ir hacia el norte, donde había un Egipto hostil, ni volviendo a Jerusalén, que ya los había olvidado, sino yendo hacia el sur, siguiendo el Nilo hasta las fuentes del Nilo Azul, que es el lago de Tana, en las montañas de Etiopía. Allí fue donde se llevó el arca en torno al año 410 a.C., cuando desapareció el culto judío de Elefantina. Y aquí es también donde entra en juego otra pieza de este rompecabezas, ya que en el lago Tana, en Etiopía, en una isla llamada Tanakirkos, encontré una variante muy interesante de la tradición mayoritaria de la leyenda de Salomón, Saba y Menelik. En la isla de Tanakirkos se encuentra en la actualidad un antiquísimo monasterio cristiano cuyos monjes todavía recuerdan su pasado judío. Cuentan que el Arca de la Alianza